Bueno, buenas noches. Voy a entrevistar a Oscar Ruiz. Ruiz y le voy a hacer algunas preguntas referentes al tema que nos tocó. La primera es, ¿se ha visto afectado por la guerra en Colombia, por la violencia? Sí, sí, sí. De hecho, yo soy de Popayán, del departamento del Cauca, donde sí nos hemos visto muy afectados por la guerra. Nos tocó los taponamientos de la guerrilla, de las FARC en su tiempo, de tener de alguna manera gente más o menos conocida que fue secuestrado y de tener, mi papá viajaba mucho en ese tiempo, entonces esa zozobra que generaba el viaje de Cali a Popayán generalmente, entonces sí, sí, afectado en mi diario vivir. Ok. ¿Cree usted que los colombianos somos indiferentes hacia el daño que sufrieron las víctimas? Sí, 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 sí somos indiferentes porque eh, se muestra una cara donde se muestra una solidaridad, pero es una solidaridad ajena a la realidad. O sea, los que no les ha tocado vivir la guerra piensan una cosa que los que nos tocó en cierta manera, poquito o mucho, eh, pensamos totalmente distinto a ellos. Entonces la diferencia es bastante grande. Ok. ¿Quiénes cree que han sido los responsables de la guerra? Para mí los responsables de la guerra han sido el gobierno por los diferentes mandatos presidenciales y generalmente el poder público, que se centra principalmente en acumular riquezas, donde siempre los mismos gobernantes, las mismas familias poderosas, y no les importa a la gente pobre. Entonces, a partir de ahí nace la guerra. O sea, yo acumulo más plata porque tengo plata y los pobres que sigan siendo más pobres. Claro que sí. ¿Y cree que los colombianos, el pueblo en sí, tienen también cierta culpa? Sí, sí, total. Aquí nosotros nos indignamos más porque las entradas de fútbol están muy caras, porque la selección Colombia perdió, cuando en realidad hay cosas más de fondo que, que no nos dejan mejorar nuestra cultura y esa es nuestra manera de vivir. Y de todas maneras la violencia y la guerra no simplemente es las FARC con el gobierno, los grupos armados, sino la violencia es no respetar un semáforo, no saludar, para mí eso es un tipo de violencia y empezando por ahí todos tenemos la culpa. Ok, ¿usted cree que en la violencia que ha vivido Colombia y que aún vive hay cierta desventaja para las mujeres? Sí, total, total, total. Yo creería que a pesar de que ha cambiado mucho, Colombia sigue siendo un país machista. Ujú. Aquí se ve reflejado que los hombres ganamos un poquito más, tenemos muchas más oportunidades. Yo soy fisioterapeuta y estoy acostumbrado a tratar con muchísimas mujeres y uno se da cuenta que por ser simplemente hombre uno tiene muchas más oportunidades. Entonces la mujer siempre ha sido muy vulnerada a sus derechos y más en el tema de la La guerra, violencia, de la claro. violencia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles cree usted que han sido las consecuencias de la violencia? ¿Qué ha dejado la violencia en Colombia? La violencia en Colombia eh, ha dejado miseria, ha dejado muerte y ha dejado tristezas. Ujú. Y de alguna manera ha dejado indiferencia, es lo que creo que ha dejado. Y no ha dejado progresar a un país que tenemos tantos recursos y tantas cosas de aprovechar. Entonces, cuando nos centramos en la violencia y en la guerra, no nos deja mirar para otras partes. Ok, ¿para usted qué es la paz? Para mí la paz es cultura. Ujú. Para mí eso es la paz. O sea, para mí la paz, además de que se dejen de matar los unos con los otros, de que dejemos de matarnos los unos con los otros, es tener simplemente unas buenas reglas de convivencia, respetar el espacio del otro, para mí eso es la paz. Estar en igualdad de condiciones que el otro, para mí eso es la paz. Que las demás personas puedan tener las mismas oportunidades que otros, eso hace parte de la paz. Ok, ¿y está de acuerdo con los acuerdos de La Habana? Sí, yo estoy en total acuerdo porque como te digo, creo que fui de alguna manera afectado directamente por la guerra. Entonces, cuando vos estás en la urbe o estás en la metrópoli que tal vez no te toca eh, vivir directamente ese enfrentamiento de la FARC con el gobierno, pues vos decís, no, ¿cómo los van a perdonar? Pero cuando es a los tuyos, a los que han tocado, cuando son los que vos decís, no, ¿será que mi papá viaja de noche? Hay que estar Ujú. pendiente si no llega. Las cosas son distintas. Hay muchas cosas, porque eso tiene tanto de largo como de ancho, pero